Carlos Dávila, buenas noches. Antonio. Bueno, vamos a ver, ¿tú crees que va a poder aguantar si no consigue sacar esos presupuestos a la vuelta del verano? Porque sería prorrogar los 3 años. Y yo ya no sé si esto, bueno, esto es una parálisis de las instituciones en España porque tienen incidencia, lógicamente, en la economía del país, pero desde Bruselas también le darán algún toque de, oye, ¿cómo pudo usted gobernar? Y además, no atendiendo a los mandatos de la Constitución. Dice, oiga, sin presupuestos, sin llevar esos presupuestos y sacarlo adelante, usted tiene que convocar elecciones. Si no los saca adelante, si no los aprueba. Os he oído con mucha atención y he oído a Álvaro decir que él es muy pesimista respecto a lo que pueda pasar con el presidente del gobierno en los próximos 2 años. Yo también lo soy, es decir, a mí me gustaría que esto hubiera terminado ayer. Lo lógicamente es que hubiera terminado ayer cuando en una sesión parlamentaria con unos decretos ómnibus, la mayoría de los cuales, porque eran 3, 2 que se retiraron y uno que se votó en contra, pues resultaron fallidos. A mí me ha parecido una de las escenas que estáis sacando permanentemente ahora mismo en pantalla, una de las escenas más grotescas y más sinvergüenzas de lo que yo he visto en política últimamente. Es decir, esa escena cuando Sánchez decir somos más. No, mire, ustedes 2 años menos son menos, porque 2 de las personas que estaban en esa terraza aquel día del 23 de julio de hace 2 años, que fue su propia esposa y el vicesecretario general del partido, ahora uno está en la cárcel y la otra no se atreve ni siquiera a sacarla a colación. Por tanto, no somos más, son muchos menos. Pero evidentemente van a resistir porque es que su horizonte penal, del que muy poca gente habla, es tan oscuro, tan llamativamente difícil para Sánchez, que él evidentemente va a evitar por todos los medios terminar de mala manera. Pero es que evidentemente aquí van a pasar muy pocas cosas. Yo tengo la impresión, y esto lo adelanto porque lo voy diciendo todos los días últimamente, tengo la impresión que el tema del fiscal general se está adelantando de una forma bastante potente y que ese va a ser uno de los primeros golpes que va a sufrir. Va a resistir. A mí me contaba esta mañana una diputada del Partido Popular que había oído una conversación en los pasillos, en la EMA30 del Congreso de los Diputados, entre Patxi López y algunos de sus diputados, diputados del corro mediático socialista, que le decían, es que no le importa nada más que Begoña Gómez, es que no le importa más que su mujer. Y efectivamente, no le importa más que su mujer. Y si acaso el problema de su mujer adviene a un momento tan difuso en que ella misma pueda ser acusada en un juicio oral, él va a seguir adelante. Hombre, tal como es este personaje, este psicópata activo, nosotros podemos pensar que a él le va a dar igual, que él le dice vulgarmente que mataría a cualquier familiar con tal de seguir en la Moncloa. Pero yo creo que llegado este momento terminaría. Es la única posibilidad que yo veo para que esta legislatura termine cuanto antes y que esta pesadilla nacional que nos asola también acabe cuanto antes. Oye, Carlos, hablábamos antes de esa imagen, la del balcón en la que se ve a Sánchez con Montero, pero también está efectivamente Santos Cerdán y está su mujer Begoña Gómez. Bueno, pues en el vídeo que han editado para hablar de este segundo aniversario de aquellas elecciones del 23 de julio, pues aparece solamente Sánchez y Montero. Bueno, también esquinada está la presidenta del partido. Pero ya no aparece ni Santos Cerdán ni su mujer, ni Begoña Gómez. Qué casualidad, ¿verdad? Han desaparecido. En ese vídeo lo han borrado. Por eso decía como yo Stalin, hace un momento. ¿Quién hacía esto? Stalin era el que lo hacía, ¿no? Lenin. Sí. Borraba todo aquello que le pudiera incomodar. Lenin no les hacía desaparecer, directamente les mataba. Bueno, o sea, ¿para qué él no se andaba con bromas? Estos todavía no han llegado a ese punto, pero evidentemente es una manipulación tan burda, tan grosera, tan cutre de lo que es la realidad, que ahora con la gente cuando ve que el señor gordito secretario general, vicesecretario general y el hombre que le llevaba toda la organización del partido está en la cárcel de Soto del Real y la señora no se atreven a enseñarla porque también está pendiente de un juicio que, como yo decía hace un momentito, se le puede poner complicado, todavía esta escena resulta entre más patética y más grotesca. Ya no son más. Ayer se demostró que eran cada día menos. Hoy hasta el
el presidente ya de Euskadi, Burubatzar, ha dicho esto de la negativa, de la situación negativa del Partido Socialista, cada día se está centrando más. Efectivamente, pero ellos siguen igual. Ellos, el Partido Nacionalista Vasco, fíjate que no se desenganchó ayer, a él les da absolutamente igual. Cuentan con ellos, pero ellos, dentro de nada, esto yo lo digo casi como apuesta política y apuesta personal. Dentro de nada serán los primeros, Antonio, que se retirarán, porque siempre son los primeros en urdir una traición. Oye, una cosa más, Carlos, hablabas de Santos Cerdán. Hoy el Tribunal Supremo ha confirmado que debe seguir en prisión ante los poderosos indicios que apuntan a su papel directivo en la trama corrupta. En esa decisión que ha tomado el Tribunal Supremo destaca el conjunto de conversaciones telefónicas protagonizadas por los propios investigados y que resultan claramente indicativas y confirmatorias de la realidad que se investiga. Y es más, dice el Tribunal Supremo que Cerdán y su trama se hicieron con cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Esto lo dice hoy en su auto, ojo, lo tiene muy claro. Por eso dice que tiene que seguir en prisión. Y que, por cierto, no ve visos. No ve visos el Tribunal Supremo de que las. Dime. El adjetivo portentosa yo creo que el juez no lo utiliza como de paja. Portentoso quiere decir muchísimo dinero. El juez ha utilizado dos adjetivos en el auto que me resultan absolutamente significativos. El tema de portentosos, es decir, tendremos que llegar a un momento para saber no solamente dónde está el dinero, sino cuánto se llevaron unos y otros. Hoy se está publicando en Navarra que en los túneles de Belate se llevaron un dinero absolutamente. Las irregularidades que se cometieron en las concesiones fueron tal. Pero es que en la Nacional 121, también en Navarra, la Unión del Pueblo Navarro está denunciando que allí ha pasado de todo. Es decir, que evidentemente hay una bolsa de dinero que está sobrevolando España ahora mismo, que evidentemente el único que tiene el tron para rebajarla y para bajar la tierra es Santos Cerdán. Esto es absolutamente evidente. Y luego hay otro adjetivo que a mí me ha parecido muy evidente y también muy como reflejo de lo que está ocurriendo, que es un adjetivo empleado por el juez, nutridos indicios. Parece casi una inscripción gastronómica, lo de nutridos, de los nutrientes y tal, pero es efectivamente así. Los nutridos que son copiosos, que son pantagruélicos, que evidentemente aquí no se trata de 4 euros que hayan disimulado para llevarse a una fiesta, a las fiestas de Milagros, sino que se lo han llevado para evidentemente tener una vida mucho más plácida y saber evidentemente también quién se lo ha llevado, cómo se lo ha llevado, dónde está el dinero y a dónde ha llegado todo este dinero. Porque lo más importante es saber, y ese será el momento clave, saber si todo este dinero ha llegado a las arcas del Partido Popular en Ferraz. Y yo creo ¿El Partido Socialista te refieres? El Partido Socialista, en Ferraz. Bueno, pues Carlos Dávila, gracias y buenas noches. Se me ha entendido, ¿no? El Partido Socialista, ¿no? Después, cuando lo hemos aclarado, sí, cualquiera que no lo haya entendido dice, anda, está hablando del Partido Popular. No, está hablando usted del Partido Socialista. No, está hablando del Partido Socialista y se me ha entendido del todo. Gracias, Antonio. Gracias, un abrazo, Carlos. ¿Qué os parece esto? Oye, el Supremo ha sido contundente. Claro, aquí nos perdemos en disquisiciones sobre Montoro por un lado, la historia de Noelia Núñez por detrás, y nos olvidamos que hoy el Supremo le ha pegado un varapalo a Cerdán de categoría mayúscula. Y lo que está por venir, Antonio, que hay que recordar que hay varios informes pendientes que tiene que entregar la UCO al juez y que no sabemos si los vamos a conocer estos días o ya a la vuelta del verano, pero vamos, el caso Ábalos, Cerdán, PSOE, Koldo, como queramos llamarlo, va a dar todavía páginas gloriosas que van a superar con creces lo de Montoro. El juez Llarena, que es el ponente de esta resolución del Supremo, le ha dado completamente la razón a Leopoldo Puente, que tomó esa decisión, yo creo que basada en el riesgo absoluto de que se pudieran destruir pruebas y de que incluso se pudiera marchar de España el señor Santos Cerdán. Es que en las grabaciones de Koldo, como antes decía Álvaro, está por saber muchas cosas, pero ya las que conocemos, yo creo que es el reconocimiento en directo, de viva voz,
de un presunto delincuente de las barrabasadas que ha cometido. O sea, quiero decir que es imposible, yo creo, más allá de que su estrategia de defensa haya sido decir que no se reconoce en esa voz, pero naturalmente el Supremo también ha dado la razón en esto a Leopoldo Puente y ha dicho que efectivamente esa voz es del señor Santos Cerdán. Es que yo creo que naturalmente no sabía que le estaban grabando, aunque intentaba por todos los medios de esto no se habla, Koldo, esto no se dice aquí, o alguna sospecha podía tener o siempre podía pensar que de alguna manera eso podía trascender, pero yo creo que tiene una carga probatoria esas conversaciones que no habíamos conocido jamás y que yo creo que decidieron al juez Leopoldo Puente mandarle a la cárcel sin fianza y allí está a buen recaudo naturalmente hasta que el proceso llegue a vista oral y ya veremos, porque yo creo que Santos Cerdán tiene un horizonte penal muy, muy, muy negro. Además, es que el Supremo además dice sobre esas grabaciones que no ven de ninguna manera que hayan sido parcialmente manipuladas, como sostenía o sostienen los abogados defensores de Santos Cerdán con el fin de descalificar esa prueba o descatalogarla, ¿no? No es que llegó a decir Santos Cerdán que no se reconocía en esa voz. ¿No? Claro, en fin, yo creo que en la estrategia de defensa uno utiliza lo que puede. Y vamos a ver, hay discrepancias, O sea, hay peritos que sostienen que no hay calidad suficiente en los audios como para atribuir 100% la autenticidad de las voces. Pero da igual, porque es que en este caso los audios son un complemento, es un complemento muy jugoso para los medios de comunicación, pero es que las pruebas son tan demoledoras que no haría falta siquiera los audios. De hecho, normalmente en los casos de corrupción en España se ha condenado a los corruptos y no necesariamente ha habido audios, si es que no hacen falta, si es que hay de todo, si es que hay WhatsApps, hay emails, hay documentos, en fin, hay decisiones sobradamente ya confirmadas como que había una red de corrupción al frente del Ministerio de Transportes y de algunas administraciones públicas más y por tanto los audios, aunque se invalidasen, no permitirían a esta gente librarse de la cárcel. Pero no se invalidaron los que grabó José Luis Peñas, el exconcejal popular en Majadahonda, que dieron lugar al caso Gürtel. También pasó con Mercasevilla sobre esos audios y además los de José Luis Peña precisamente no tenían una calidad, pero al final no se invalidaron tampoco. Quiero decir que hay jurisprudencia... Fueron pruebas evidentes. Exacto. Y también que más allá de eso, como dice Álvaro, luego hay pruebas documentales, hay otro tipo, claro, que la UCO tiene mucho más de lo que conocemos, pero yo creo que eso, si no se invalida, que no parece que se vaya a invalidar, el Supremo lo acaba de certificar, yo creo que es demoledor para el señor Santos Cerdán. Yo creo que sí que lo es, yo creo que ya nadie lo discute y que el siguiente paso es... El propio Partido Socialista le hizo dimitir, por algo sería, claro. El propio partido lo ha reconocido. O sea, yo creo que aquí la cuestión es dónde está el cortafuegos, o sea, ya hasta dónde se extiende. Sí, del número 2 al número 1, y luego una cuestión mucho más delicada y es si se utilizó la propia persona jurídica del partido para delinquir, o sea, si ya la propia persona jurídica ha delinquido como tal. Entonces, el problema es dónde poner el cortafuegos y hasta dónde se extiende la responsabilidad, porque a Cerdán es evidente, yo creo que ya nadie lo discute, pero es que ahora hay que seguir, porque se van a ir conociendo más cosas que implican a una red de corrupción, no es una persona corrupta, no es un caso aislado, es que es una red de corrupción que incluso puede haber utilizado el propio partido y la estructura del partido para delinquir, lo cual llevaría a incluso, en un hipotético caso, pedir la disolución del partido porque se ha utilizado de forma fraudulenta. Esto ya es una hipótesis mía, pero vamos, la cuestión es el cortafuegos y dónde se pone. Claro, en cualquier caso, como se trata de dos secretarios de organización del Partido Socialista, es fácilmente entendible que pueda haber una financiación del partido ilegal, o sea, porque es que no puede haber mayor casualidad, ¿no?, que los dos secretarios de organización de Sánchez estén implicados en la misma trama de corrupción. Muy raro sería, ¿no?, que hubieran robado solo para ellos y que el partido no se hubiera beneficiado en absoluto, ¿no? No tiene pinta, pero bueno, vamos a esperar a ver exactamente cómo evoluciona esto. Pero pinta mal, entre otras cosas, porque si le mantienen en la cárcel es que el juez ve que hay, en fin, sobradas pruebas para mantenerle ahí y que no salga a la calle, sobre todo si no colabora con la justicia. Que yo creo que en el fondo también hay un intento del Supremo de ablandar a Cerdán para ver si tira también de la manta, ¿no? Los otros que están en la calle están más o menos colaborando, hablo de Aldama, de Koldo y de Ábalos, y
Y yo creo que la decisión sobre Cerdán también tiene mucho que ver con un intento de ver si colabora o no colabora, ¿no? Bueno, mira, lo que más me ha llamado la atención de este auto del Supremo es cuando dice que la trama se hizo con cantidades portentosas e injustificadas de dinero, Claro. y que esa trama está dirigida por Santos Cerdán, y por eso está más que justificada Hay que seguir el rastro su de ese estancia en dinero. prisión, ¿no? Hay que Ante seguir los el poderosos rastro de ese indicios que apuntan a su papel directivo en esta trama. Yo sinceramente, El palo es enorme. mira que yo he estudiado mucho todos estos asuntos, yo ahí discrepo, o sea, yo con los elementos que tengo encima de la mesa, yo creo que Santos Cerdán no dirige nada. Sinceramente. Y hay que recordar algo, y es que Santos Cerdán, entre otras cosas, no ha ocupado puestos de responsabilidad en el Gobierno de España. Por tanto, los corruptos hay que buscarlos en el Gobierno de España, que son los que amañan las adjudicaciones y los que, a fin de cuentas, son los que tienen que poner el dinero público al servicio de los otros corruptos, que son los que se benefician. Entonces, ¿que Cerdán se ha enriquecido con esto? Pues probablemente. ¿Que Cerdán ha tenido una participación fundamental? Sí. Pero, hombre, yo eso de atribuirle a él en exclusiva el liderazgo de toda la organización, no lo acabo de ver, porque es un señor que es que no ha mandado nunca en el gobierno, por tanto, no tenía capacidad de distribuir la pasta. Lo de mandar, Álvaro, es matizable, porque es verdad, él no tenía un cargo orgánico en el gobierno, pero sí tenía una influencia extraordinaria. Sí. Si él llamaba, se ponían firmes los ministros. Sí, pero antes en ese cargo estaba el número Ábalos. 2 del Partido Socialista. Claro, pero... Y se ponían todos a sus órdenes. Pero ¿verdad? es muy difícil justificar que la responsabilidad se agota. Ya. Claro. Pues digo que yo creo que y el ejemplo de Ábalos es muy claro. y de hecho participó en reuniones donde se estaba dilucidando la concesión de obras. Sí, sí, no, si eso no lo niega, sí, eso no lo niega nadie. O sea, que él estaba, ¿y de qué pintaba un señor que es el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español en mesas, en negociaciones con empresarios y políticos que tienen que decidir la adjudicación de esas obras? Por mucho que mandase, para robarnos el dinero público, Cerdán solo no es suficiente. O sea, hace falta alguien en el gobierno que deliberadamente también haya decidido robarnos. Entonces, y para mí tiene más castigo, de verdad lo digo, el que estando en el gobierno participa del robo que el que se beneficia desde fuera del gobierno. O sea, porque es que Santos Cerdán, dinero público... Entonces a Ábalos, fundamentalmente. Estoy apuntando a Ábalos y a todos los que han participado en la trama, por debajo y por arriba. Entonces, yo creo que Santos Cerdán, efectivamente, no deja de ser seguramente un corrupto, fenomenal, que pague por ello, pero, en fin, a mí me parece más grave aquel cargo público que, administrando el dinero de todos, lo malversa para que se lo lleve quien sea. Entonces creo que eso merece un mayor reproche penal, sinceramente lo digo. Luego veremos cómo queda esto, pero yo eso de que es el líder de la banda, no lo veo, sinceramente. Y hasta donde yo sé, la banda es tan extensa y tan grande que un señor como Cerdán no lo veo dirigiendo eso, sinceramente. Ya veremos quién es el líder, quién es la X.